Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es la fuerza dentro del mundo del entrenamiento en general. También vamos a abordarlo desde el punto de vista más específico de la calistenia y por supuesto vamos a ver una serie de aspectos teórico-prácticos para que puedas aplicarlos directamente en tus entrenamientos y puedas desarrollar al máximo todo tu potencial. ¡Dentro vídeo! Isaac Newton, padre de las leyes de la física, definía la fuerza como la capacidad para generar una aceleración o una deformación sobre un cuerpo. ¡Maldita gravedad! Suscríbete. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas. Si Jorge es una masa, mi nivel de fuerza va a depender de la capacidad de acelerar más o menos esa masa. Vamos a probarlo. Sin embargo, desde el punto de vista de la calistenia, podríamos definir la fuerza como la capacidad de desplazar nuestro propio peso corporal o incluso de mantener una determinada postura pese a las fuerzas externas, como por ejemplo la fuerza de la gravedad, para intentar modificarnos esa postura. En grandes rasgos podemos diferenciar dos tipos de fuerza. Por un lado, estaría la fuerza absoluta, que sería la capacidad para coger o levantar una carga externa. Y por otro lado estaría la fuerza relativa, que sería la capacidad de mover el cuerpo o de mantener una determinada postura, pero en relación al propio peso corporal. Hombre, no, pero con un poquito de peso. Un ejemplo de fuerza relativa sería hacer flexiones, donde el rendimiento depende no solo de la fuerza, sino también de nuestro propio peso corporal. Y además, siempre puedes complicar este tipo de ejercicios añadiéndote peso encima. Carayo. Podemos mejorar la fuerza por dos vías de desarrollo diferentes. En primer lugar sería la vía estructural, es decir, si aumentas tu masa muscular vas a aumentar tu potencial de fuerza. No está mal. Y por otro lado puedes mejorar también tu fuerza mejorando la eficiencia de tu sistema neuromuscular. Y dirás, ¿qué significa esto? Pues básicamente, si te haces más coordinado, puedes también ser más fuerte. Pero no necesariamente tendría que ser este tipo de coordinación. Cuando hablamos de coordinación neuromuscular nos referimos a la coordinación intramuscular e intermuscular, es decir, la coordinación está por dentro del cuerpo. Cuando hacemos esfuerzos de muy poca intensidad, utilizamos las fibras musculares que están preparadas para este tipo de esfuerzos y por lo tanto reclutamos muy pocas unidades motoras, ya que no es necesario hacer un esfuerzo demasiado grande. Sin embargo, cuando realizamos esfuerzos de alta intensidad, vamos a utilizar fibras musculares que están preparadas para esfuerzos muy intensos y, por tanto, vamos a reclutar y sincronizar un gran número de unidades motoras. ¡Motoneuronas! ¿Cuál es vuestro oficio? Pero además de la fuerza absoluta y de la fuerza relativa tan importante dentro de la calistenia, existen otro tipo de manifestaciones de la fuerza. En primer lugar tendríamos la fuerza concéntrica, que sería la manifestación de la fuerza cuando realizamos una contracción muscular concéntrica. Esto es básicamente cuando el músculo se está acortando. Por ejemplo, imagínate pues la subida de una dominada o la subida de una flexión, que sería cuando la musculatura se está acortando. En segundo lugar tendríamos la fuerza excéntrica, que sería la fuerza que ejercemos cuando la musculatura se está estirando y tiene lugar esa fase excéntrica. Por ejemplo, cuando realizamos esa dominada, después al bajar estaríamos realizando esa fase excéntrica mientras estiran los músculos. Cuando hacemos una sentadilla, al bajar se estarían estirando los cuádriceps. O cuando hacemos una flexión en el suelo, cuando bajamos se estira el pectoral y el hombro. Y por último, en tercer lugar, tendríamos la fuerza isométrica, muy característica y muy importante dentro de la calistenia, que es la fuerza que aplicamos, la fuerza que ejercemos cuando mantenemos una determinada postura. Por ejemplo, una bandera, un front lever, un dragon flag. En definitiva, ejercicios donde el cuerpo no se mueve y tenemos que generar una contracción de mucha intensidad. Para progresar en el mundo del entrenamiento en general, en el caso de la calistenia en particular, es muy importante respetar el principio de progresión. Este principio nos dice que para poder conseguir nuestros objetivos tenemos que ir sometiendo a nuestro cuerpo a un estímulo de entrenamiento cada vez mayor.
Es decir, que tenemos que ir progresando poco a poco en intensidad y en la complejidad con la cual hacemos los ejercicios. Para poder progresar en intensidad dentro del entrenamiento de calistenia podemos utilizar diferentes vías. Una de las vías, uno de los caminos que podemos utilizar sería modificar la biomecánica para hacer más fácil o más difícil un ejercicio. Por ejemplo, imagínate que estás haciendo un hollow en el suelo, que es un ejercicio de core muy típico de calistenia, y lo haces de forma agrupada. En este caso, como las palancas corporales están muy cerca del centro del cuerpo, con el cual estamos haciendo fuerza, la fuerza de la gravedad que ejerce sobre las palancas es más pequeña, por lo tanto el ejercicio es más sencillo y menos intenso. Sin embargo, si estiras el cuerpo, la fuerza de la gravedad está afectando a más áreas del cuerpo, por lo tanto se genera más peso, más resistencia a vencer y hace que el ejercicio sea más difícil. Lo mismo ocurriría cuando hacemos progresiones de ejercicios de fuerza máxima isométrica calistenia, como por ejemplo el front lever. Si lo hacemos agrupado versus hacerlo extendido, va a ser más difícil porque estamos levantando más peso corporal. O si hacemos una plancha con una posición agrupada, o lo hacemos con piernas abiertas y extendidas, que también va a ser mucho más intenso. Otra vía de progresión que podemos utilizar para complicar los ejercicios con la intensidad sería realizar una regresión, es decir, un ejercicio más sencillo, o una progresión, es decir, un ejercicio más complicado, por medio de la ayuda de un elemento externo como una banda elástica o un EasyPull. Entrena sin límites. O podemos complicar el ejercicio o hacerlo más intenso añadiendo peso al ejercicio, por ejemplo haciendo dominadas con lastre, flexiones con un disco de peso encima, etc. Otra vía de progresión que puedes utilizar para complicar los ejercicios con la intensidad sería pasar a hacer un ejercicio de forma bilateral a hacerlo de forma unilateral, ya que si estás haciendo el ejercicio en una determinada posición y lo haces solo con un brazo o con una pierna, lógicamente hacer ese mismo esfuerzo con solo un lado del cuerpo va a ser mucho más intenso. Otro aspecto que podemos utilizar para progresar en intensidad sería analizar los diferentes patrones de movimiento que existen, por ejemplo un patrón de empuje, y ver qué porcentaje de peso corporal estamos levantando cada uno de esos ejercicios para irlo complicando poco a poco. Por ejemplo, si analizamos el patrón de movimiento de empuje dentro de la calistenia, estaría el caso de unas flexiones donde tenemos un porcentaje del peso corporal en las piernas y otra parte del peso en los brazos, y sin embargo si hacemos unos fondos en paralelas es también dentro de ese patrón de empuje un ejercicio muy similar, pero aquí ya estamos levantando prácticamente todo el peso corporal. Por lo tanto, podríamos utilizar esto como un medio de progresión para intensificar el entrenamiento. Y podemos utilizar otros tipos de progresiones, como por ejemplo usar la inclinación, ya que por ejemplo si haces unas flexiones en el suelo, el porcentaje de peso que estás levantando con los brazos va a ser mayor en comparación a si lo haces con una superficie inclinada, donde el porcentaje de peso es mucho menor, ya que tienes más peso de tu cuerpo apoyado sobre los pies. Y otro aspecto que también puedes usar sería el rango de movimiento. Imagínate que quieres hacer una sentadilla con una pierna, pero no consigues aún bajar al suelo y hacer todo el rango de movimiento. Puedes utilizar un cajón e ir poquito a poco bajando la altura para utilizar el rango de movimiento como progresión y así avanzar hasta que consigas el ejercicio. Y además de la intensidad, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de progresar en calistenia sería la complejidad. La complejidad va a estar determinada por dos factores. Por un lado, el equilibrio. Imagínate dos ejercicios completamente opuestos en cuanto a necesidades de equilibrio. Por un lado, una plancha en el suelo, como si fueras a hacer flexiones, donde tienes las manos y pies apoyados. Es una situación de mucha estabilidad y que requiere poco equilibrio. Y en el escenario contrario tendríamos, por ejemplo, el pino a dos manos o pino a una mano, que al ser una base de sustentación más pequeña y tener el centro de gravedad encima más arriba, va a ser mucho más difícil en cuanto a equilibrio. Entonces, los pasos intermedios desde esa plancha hasta ese pino tendríamos que evolucionar poquito a poco en complejidad para poder conseguir poco a poco ese ejercicio. Y el segundo aspecto dentro de la complejidad sería las necesidades de coordinación intermuscular. Aquí vamos a verlo con otro ejemplo. Imagínate una plancha lateral en el suelo, donde estás tumbado cerca del suelo, el centro de gravedad no está demasiado alto, tienes apoyado por un lado el antebrazo y por otro lado los pies, con lo cual es bastante estable y no necesitas tampoco coordinar demasiados músculos. Y siguiendo esta postura y siguiendo esa progresión, imagínate ahora una bandera, un ejercicio donde tienes que mantener las piernas en el aire, tienes que aplicar por un lado fuerza con el brazo de abajo empujando y por otro lado tienes que tirar, y al mismo tiempo tienes que sincronizar la fuerza de los brazos con la fuerza del core, con la fuerza de la zona central y además con la fuerza que ejerces con las piernas al tiempo que mantienes el equilibrio y la estabilidad. Aquí lógicamente las necesidades de coordinación intermuscular van a ser mucho más elevadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido de forma entretenida en qué consiste el entrenamiento de fuerza y especialmente que lo hayas entendido desde el punto de vista de la calistenia y que todos estos aspectos, que aunque puedan parecer teóricos, los puedas empezar a implementar en tus entrenamientos para poder hacer un entrenamiento más optimizado y que te permita conseguir tus objetivos. Y no te olvides, si te molan ese tipo de vídeos, apóyame de forma muy sencilla, dándole like a este vídeo, suscríbete al canal y activa esa campanita para no perderte el próximo vídeo. Te veo el siguiente día. Un saludo.